Seguramente son muchas las personas que luego de que ya se repuso el sistema eléctrico, el servicio más bien de la luz en nuestras casas, se están preguntando ahora, bueno, ¿y quién responde? ¿Quién paga por estos días que estuve sin luz, por las cosas que perdí, los artefactos que se me echaron a perder? Todas esas dudas las queremos despejar con la directora del CERNAC aquí en la región del Biobío. Nos acompaña Angélica Solar, a quien le damos la bienvenida y las gracias también por estar acá. Buenos días, Camila. Un gusto estar acá con ustedes. Luis, buenos días acá en Canal 9. Así que a su disposición. Angélica, ha sido sin duda el tema de los últimos días, de las últimas semanas, y según la SEC, a las 9:03 en la región del Biobío todavía hay 1.076 personas que no reciben su suministro eléctrico, y estamos hablando que llevamos más de una semana. Se levantó la voz desde Santiago, pero antes de lo que fuera político, ya CERNAC estaba hablando esto a través de sus redes sociales. Fueron uno de los primeros en poner la mano ahí en la mesa. ¿Qué está pasando hoy día con todo esto? ¿Hay situaciones legales, otras que obviamente tienen derecho los consumidores? ¿Qué nos estamos enfrentando hoy día? Sí, como tú dices, efectivamente han sido tiempos muy complejos en lo que tiene que ver con suministro de electricidad. Es por eso que como Servicio Nacional del Consumidor y cumpliendo el mandato de nuestro director nacional y también del presidente de la República, el día viernes acá en la región del Biobío dimos el anuncio de un hito súper importante y que tiene que ver con la realización de un procedimiento voluntario colectivo. Ya es lo que nosotros denominamos PVC, y este es un procedimiento que se inició tanto a nivel central y que involucra en el caso de Biobío a la Compañía General de Electricidad, a la CGE, y por otro lado a nivel regional nosotros hemos iniciado un PVC, este procedimiento con la empresa Frontel, ya que es uno de los principales abastecedores en la región y también parte de los principales responsables que todavía tengamos consumidores, ¿cierto?, sin electricidad, con todo el daño que esto genera. ¿Qué buscamos nosotros como servicio? Buscamos, en definitiva, utilizar las herramientas legales que nos entrega la ley con este procedimiento que busca establecer reparaciones por la cantidad de horas que nuestros consumidores estuvieron sin suministro eléctrico, y estas compensaciones se materializan, ¿cierto?, con un cálculo monetario al cual tenemos que llegar de acuerdo a las fórmulas que se trabajan a nivel del servicio y con las herramientas que existen, y que pueden llegar a significar que familias de nuestra región, ¿cierto?, durante uno o más meses probablemente no tengan que pagar el consumo eléctrico, porque hablamos de que en promedio una familia gasta alrededor de 1.800 kilowatts, lo que es una cuenta en promedio de 25.000 pesos. Entonces buscamos establecer estas compensaciones en una forma rápida, efectiva, y que podamos tener un impacto real para tratar de aminorar en cierto modo todo lo que ha sido el daño, la alteración de la vida, de la dignidad incluso de las personas, con esta cantidad de días que llevamos sin suministro eléctrico. Ahora, este acuerdo más bien al que se llega, ¿no?, contempla el alza de las cuentas de la luz que se esperaba, ¿cierto?, llegara por estos días. Sí. Son materias completamente distintas, Camila. Lo que tiene que ver con el alza de la luz es una materia legal que está arreglada y que tiene que ver con una compensación, con un cambio que se está haciendo que estuvo suspendido durante la pandemia. Entonces, ese tema no es materia de lo que tiene que ver con consumidor. El cálculo, ¿no? Claro, porque de los 1.800... Sí, o sea, con el precio, con lo que es, o sea, con la boleta actual de lo que tiene que ver, o sea, el periodo que va a estar, sí, el alza, por ejemplo, esto estamos hablando de suministro principalmente dentro de julio, principios de agosto, ¿cierto?, que todavía, sobre la base de esa boleta es que se realiza el cálculo. Si ahí ya está contemplado el alza, también estaría contemplado, en definitiva. Tenemos un proceso que es por ley, por contrato, digamos, estas empresas tienen que pasar cierta cantidad de tiempos válidos sin entregar el suministro. Si se pasan de eso ya hay compensaciones, sí, ¿cierto? Efectivamente, tenemos en esto de la compensación tenemos una compensación legal que es la que está establecida por ley cuando sobrepasan las 4 horas sin suministro, ¿cierto?, que no ha sido además informado. De ahí en adelante se empieza a generar esta compensación legal, que es una obligación que tiene que ver con la ley intersectorial de las compañías eléctricas y que de hecho muchas compañías ya han señalado que van a empezar a aplicar esta compensación. Pero nosotros, en base a la Ley de Derechos y Deberes de los Consumidores, buscamos una compensación adicional que tiene que ver en definitiva con todo el malestar, con todo lo que significa y con una vulneración a los derechos de los consumidores. Y perdón, usted dice más de 4 horas. Sí. Y que no esté informado. Y que no esté informado. Una de las cosas que se les está cuestionando a estas empresas, particularmente a una, porque desde Santiago se refieren a Enel básicamente, es el tema de la transparencia en la información. Sí. Algunos les decían, vamos a llegar en 20 minutos, por ejemplo, pero no llegaban. Sí. Otros decían, mira, sí, si tienes luz. No, pues si estoy aquí en mi casa y no tengo energía. ¿Eso se puede sumar a la otra demanda como, no sé, estoy pensando, a publicidad engañosa o engaño, más allá de lo que significa la compensación por ley?
Sí, efectivamente podría haber, pero a ver, lo que vamos a ver es que ahora estamos priorizando el tema del el incumplimiento del contrato, por así decirlo, ¿cierto? Porque cuando yo contrato un servicio, aunque sea, y más aún cuando hablamos de suministros básicos, yo debería tener el servicio 24/7, los 30, siempre. Entonces, como hay una interrupción de servicio y en definitiva lo que uno establece, uno puede entender que las empresas te dicen, oye, esto fue un caso fortuito, fuerza mayor, este temporal no estaba previsto, pero tenemos que pensar que vivimos en una región que es esencialmente lluviosa. O sea, Biobío es una zona de temporales. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que las empresas estén a la altura y desde un punto de vista técnico tengan la capacidad de reacción. Sí, es una fuerza mayor, este temporal hace mucho tiempo que no veíamos vientos de esta magnitud, pero la empresa debería tener los medios, debería tener mayor cantidad de cuadrillas, mayor cantidad de generadores, debería tener toda una implementación que permita que frente a una eventualidad como esta tenga una capacidad de reacción rápida. Ahora, la normativa en nuestro país no los obliga a tener esa capacidad de reacción. Lo que pasa es que eso es una materia más ya sectorial que tiene que ver con el tema técnico, que quien es la entidad responsable de vigilar es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y a propósito de aquello, la SEC, ¿no? La Superintendencia de Electricidad y Combustible, ya formuló cargos en contra de empresas a nivel nacional. En el caso de Biobío está la CGE, Frontel, Coopelán y Coelcha. Sí. 4 empresas entonces, porque hubo familias aquí que estuvieron prácticamente 4 días seguidos sin suministro de electricidad. Y ahí preguntarle, este procedimiento voluntario compensatorio en el Biobío, ¿cuáles son las empresas de las que acabamos de nombrar que se adhirieron a este PBC? ¿Y qué ocurre en el caso de que SEC haya formulado cargos en contra de las empresas? ¿Es un carril distinto? Es un carril distinto. En este caso se conjugan 2 normativas distintas. Una es la ley de las Compañías General de Electricidad, la ley intersectorial, ¿cierto?, que las rige y que tiene que ver con la SEC. ¿Ya? Y que está muy bien que la SEC haya formulado ya estos cargos y vaya viendo todo lo que tiene que ver con la vulneración de su propia normativa. Y por otro lado, nosotros como servicio mandatado para velar por los derechos de los consumidores, estamos haciendo esta invitación a este procedimiento voluntario colectivo por la vulneración de la falta de cumplimiento del contrato, que es uno de los derechos que tenemos como consumidores. Entonces, ambas acciones pueden ir por carriles distintos porque tienen normativas distintas. ¿Ya? Okay. En el caso de lo que tú señalabas, lo que tiene que ver con la región del Biobío, la invitación se hizo desde el nivel central a la Compañía General de Electricidad. ¿Solo a esa compañía? Desde nivel central. Ellos aún no responden. La verdad es que los comentarios del gerente general de la Compañía General de Electricidad dan a entender que ellos no van a aceptar este procedimiento voluntario colectivo, pero nosotros necesitamos como servicio una respuesta formal respetando la institucionalidad. Ya, pero ellos dieron un comunicado diciendo que iban a pagar por ley lo que correspondía, y además también iban a iniciar un proceso para devolver aquellos artefactos, medicamentos o cosas que se hayan dañado a través de su sitio web. ¿Qué hay con esos comunicados? Con estos acuerdos, en él también dijo lo mismo, reconozco, ok, listo, voy a reponer todo. ¿Eso da pie para seguir con demandas o presentaciones de recursos? Lo que pasa es que ahí es distinto, porque en él, frente a la invitación que se hace desde el Servicio Nacional del Consumidor, ellos responden formalmente y aceptan sentarse a esta mesa de negociación, que lo único que busca es tener reparaciones en un tiempo breve y concreto, ¿cierto? A diferencia de la Compañía General de Electricidad, que dice, nosotros como por colores propios, por cuenta propia, vamos a pagar las compensaciones legales y vamos a ver, pero no ha dado una respuesta formal si se va a sumar o no a este procedimiento voluntario colectivo, ¿ya? Que es lo que uno espera, que haya una respuesta concreta, no como un acuse recibo ni comentarios a través de la prensa, y en el caso que ellos no acepten esta invitación que realiza el Servicio Nacional del Consumidor con el amparo, ¿cierto?, de las municipalidades de la región, se tendrían que evaluar e iniciar a lo mejor acciones legales de otra índole. Ahora, ¿qué hay de Coopelán, Coelcha y Frontel? ¿Desde CERNAC no se les hizo la misma invitación? Sí, con Frontel se hizo. El día viernes nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, quien apoya absolutamente, después de conversar, de plantearle cuál es la alternativa y en qué consiste este procedimiento voluntario colectivo. Contamos con el apoyo de las municipalidades de la región y hicimos esta invitación a Frontel. ¿Por qué Frontel? Porque es de las empresas más grandes y con mayor afectación. En el caso de Coelcha y Copelec se está evaluando porque ellos son corporaciones que tienen unas características distintas, entonces se está evaluando desde nivel central, igual que en otras regiones, cómo vamos a proceder en el caso de ellos. ¿Y Frontel respondió? Frontel todavía no nos responde, pero ellos fueron recién notificados el día viernes, entonces estamos a la espera de una respuesta. Ahí es importante señalar que en el caso que ellos
decidan sumarse y que esperamos que sea así a este procedimiento voluntario colectivo, empezamos toda una mesa de trabajo para efectos de poder establecer, ¿cierto?, cuáles van a ser los parámetros de esta reparación y compensación. Y en el caso que ellos no acepten esta invitación a este procedimiento voluntario colectivo, también como se está haciendo a nivel central, tendríamos que evaluar conjunto con la Asociación de Municipalidades, iniciar algún tipo de acción legal. Ya, y ahí quiero preguntarle, ¿cómo está nuestra legislación y qué se necesita mejorar? Entendiendo que por ley hay una compensación por no entregar el suministro, sí, ¿cierto? Eso está establecido, eso está en los una contratos, legal, ahí no hay exacto. nada que hacer. Eso ya está de forma automática, si se quiere. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los electrodomésticos? ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con la vida de las personas? Sí. Que hay personas que son electrodependientes, con la angustia, todo eso es lo que vamos sumando. ¿Eso no está establecido por ley la devolución? ¿Sigue siendo voluntario en Chile? Oye, tuve un alza de voltaje, se me quemó la tele. Voy al albedrío de la empresa, no, la verdad es que no quiero devolverte esa tele. ¿Qué dice la legislación? Lo que pasa es que ahí en materia cuando hablamos de reparaciones en definitiva o eventualmente de indemnizaciones, por el lado de las reparaciones, si las empresas no aceptan, se pueden iniciar desde el Servicio Nacional del Consumidor demandas, ¿cierto?, colectivas para efecto de lograr estas reparaciones. Ahora, cuando ya hablamos de indemnizaciones de perjuicios mayores por situaciones puntuales, ¿cierto?, que pudieran afectar ya tener otra magnitud y pecuniariamente estar hablando de otro tema, ahí tenemos que recurrir a la vía civil y iniciar juicios civiles que tienen que ver con eventualmente indemnizaciones de perjuicio, pero ahí lo importante es señalar a la comunidad que no es que no lo hagamos, pero hay que tener un ajuste de expectativas y entender que un proceso judicial es un proceso largo. Estamos hablando de años, un año, 2, 3 o más, dependiendo cómo sean las partes que litigan, porque hay una serie de sortilegios que permiten, ¿cierto?, que los juicios se vayan alargando. Y es eso lo que buscamos nosotros en esta primera instancia y en términos muy generales poder beneficiar a la comunidad con este procedimiento voluntario colectivo, porque es importante que los auditores sepan que si este PVC, la empresa acepta gestionarlo y logramos una compensación, esta compensación beneficia a todas las personas que reciben el suministro sin que tengan que realizar ninguna acción. Y en el tema de lo que tiene que ver con reparaciones, una vez que se llegue a un acuerdo eventualmente, ¿cierto?, se le comunica a los afectados cuál va a ser el término de las reparaciones y ahí eventualmente alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Yo no me sumo, a mí no me parece y yo voy a iniciar por mi cuenta una acción judicial. Pero ahí lamentablemente por un tema de facultades legales nosotros como Servicio Nacional del Consumidor no los podemos acompañar. Ahora, ¿qué significa o qué implica que la alcaldesa de Arauco haya interpuesto un recurso de protección en contra de Frontel por los cortes de energía eléctrica en su comuna? ¿Esto podría quizás entorpecer el procedimiento voluntario colectivo o qué es lo que ocurre ahí? No, Camila, lo que pasa es que el recurso de protección es una herramienta legal, ¿cierto?, que se puede utilizar, es un recurso que se presenta ante la Corte de Apelaciones respectiva y que tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Arauco en este momento es una de las zonas que sigue siendo la más afectada, es una zona con mucho bosque, donde ha habido mucha caída de árboles, por lo tanto la magnitud del daño no solo probablemente que tiene que ver con electricidad, sino con la falta de desplazamiento, con caminos cortados y con una serie de otros factores que van sumando, hacen que la alcaldesa probablemente haya tomado la determinación de este recurso, el cual corre en vía paralela con lo que es el procedimiento voluntario colectivo que estamos generando como Servicio Nacional del Consumidor. Ahora, desde CERNAC, y hay una gráfica bien interesante que la enviamos ahí por interno porque nos da pie para responder algunas preguntas cortitas con respecto a lo que tenemos que tener en el fondo para poder recibir estas compensaciones, ¿no? Si no tenemos la boleta del pago del suministro eléctrico, ¿podemos adherirnos a este proceso voluntario colectivo? O sea, pues lo importante es tener el número del consumidor, el número de cliente. Okay. Ya, no importa que no la tengas en físico, porque además hemos tenido mucho problema también con lo que tiene que ver con telefonía, con internet. Hay mucha gente que recibe su boleta, ¿cierto?, en forma electrónica y que producto de los temporales y también del corte de estos otros servicios, tampoco les ha llegado. Entonces es importante que puedan tener el número del consumidor, ¿cierto?, que es lo importante, el número del cliente, y que como ahí sale la página se puedan acompañar a lo mejor algunos documentos, fotos, si tengo por ejemplo la boleta del artefacto que se me quemó, si no tengo la boleta a lo mejor tengo el estado de cuenta donde lo pagué, tengo el voucher, ¿cierto? Ahora este tema de las compras que se realizan más bien con medios digitales nos permite siempre tener un respaldo distinto a la boleta. ¿Ya? Claro. Y si no lo tengo, lo que tenga, Y lo si mando.
lo que tenga. Lo importante es que lo suban, es súper importante poder acceder a nuestra página y más allá de que estas acciones nos benefician a todos, es bueno tener el dato, o sea, es bueno que la gente ocupe los mecanismos formales para poder establecer sus reclamos. Y finalmente con este tema, hay personas que compraron generador eléctrico. Bueno, se agotaron los generadores eléctricos. Sí. El más caro valía cerca de 1 millón y después terminó costando mucho más. ¿Qué hay con esos gastos que incurrió las familias, por ejemplo? Eso también va a haber que verlo y va a tener que ser materia de análisis, sobre todo, como tú señalabas en algún minuto, con el tema de las personas electrodependientes, ¿cierto? O sea, tenemos claro de que hay una cantidad de personas y que también las compañías, muchas no estuvieron a la altura con el fin de cumplir su obligación legal, que es proveer un generador a las personas que son electrodependientes. Pero ahí también resulta súper importante la formalización que tiene que hacer la familia, porque para que la compañía tenga esa obligación, yo tengo que generar el certificado de electrodependencia y tengo que hacerlo llegar a la compañía y a la SEC. Entonces, ahí va a ser un análisis como individual, de efectivamente, porque claro, yo podría responsabilizar a la compañía si ella tiene la certificación de que en ese domicilio hay una persona electrodependiente. Si eso no es así, malamente podríamos hacerlo responsable. Entonces, ahí va a haber un análisis más fino dependiendo de la situación de cada familia. Perfecto, directora. Queremos aprovechar su visita a Matinal Nuestra Casa para hablar de otro tema que también generó mucha conversación, mucho debate, sobre todo ahí en las redes sociales, lo que pasa con las propinas, ¿no? Hubo un oficio que presentó CERNAC precisamente a las plataformas de delivery de comida, ¿no? De reparto de comida. Y déjeme contarle, yo no sé si habrá sido por esto, quiero creer que sí, pero hice un pedido un día determinado antes del oficio que presentó CERNAC y por defecto venía la opción de la propina al que hace el reparto, además del pago del reparto, porque eso te lo cobran también cada uno de los restaurantes, en fin. Hice un pedido este fin de semana y la opción que venía por defecto no estaba. No estaba la propina. Mira, no lo he visto. Quiero creer que es por el oficio del CERNAC. Vamos, CERNAC. Porque es la misma plataforma. Ya, Vamos, maravilloso. CERNAC. Ojalá haya sido así. Vamos que se puede. Efectivamente, ha sido un temazo esto de las propinas. Ya es importante señalar que en el tema de las propinas, esto está regulado en el Código del Trabajo. Y el Código establece que en el caso de aquellos establecimientos donde la atención se realiza a través de garzones, ese es el concepto clave, vale decir, ciertos restaurantes, pub, fondas que vienen ahora en este 18 que se nos viene pronto, es ahí donde aplica la propina y ahí el dueño del establecimiento, ¿cierto?, la puede sugerir, siempre es una sugerencia, siempre es voluntaria para que sea incorporada, ¿cierto?, hacia las personas que atienden eso. Después, posteriormente, hubo una modificación legal que también la hace extensible a las personas que operan los establecimientos de combustible, ¿cierto?, donde cargamos la benzina, pero serían solo esos casos donde legalmente opera la propina. Perdón, ¿ahora se suman los bomberos? Los bomberos de las estaciones de servicio, sí. Sí, ellos también. O sea, garzones y bomberos de estaciones de servicio. Ya, pero sigue siendo voluntaria. Siempre va a ser voluntaria y siempre la sugerencia va a ser del 10%, ¿cierto? Pero tiene que preguntarse. Ahora, ¿qué pasó? Que empezaron a llegar una serie de reclamos, principalmente por las aplicaciones, como tú bien señalabas, Camila, donde si uno revisa... viene, como decía la Camila, predeterminado, ¿cierto? Y el cálculo además está mal hecho porque el 10% se calcula sobre el valor de la compra más la tarifa y más el despacho que te cobran. Por las delivery. Por el delivery, sí. Y ahí se generaba el 10%, por lo tanto es más que el valor del 10% de la compra porque tiene dos ítems adicionales. Claro, la tarifa, que es lo que te cobra la plataforma de reparto. Sí, y más el despacho y el reparto. Y ahí te están sumando una de por pedir o por utilizar. O sea, hay varias cosas que entonces, ir sumando. Este 10% era un 10% bastante inflado. Y lo otro que probablemente cuando les tocó hicieron algún pedido que jugaban un poco con la emocionalidad de quienes somos los consumidores. Una por la lluvia y además que decían, no sé, si no me das propina, una carita triste, 5%, muchas gracias, 10%, eres una buena persona, 15%, eres mi héroe. De hecho, ya no estaban las caritas tampoco. Exacto, entonces igual hay un tema ahí de un juego psicológico un poco feo por parte de las empresas. Seguimos recalcando, es voluntario. Sí. Donde corresponde es voluntario. Y donde no corresponde, porque dicen que en pedir no hay engaño. Exacto. Si alguna parte donde no corresponde me proponen dar un 10% y yo porque soy bueno, porque me atendieron muy bien, la quise dar. ¿No hay problema? No, ahí no hay problema. O sea, estoy poniendo un ejemplo, no que sea yo en general. El problema y la vulneración a la Ley de Derechos de Consumidores, que es lo que nosotros vemos, es en esta propina predeterminada, ¿cierto? Que viene establecida en la aplicación y que en realidad si yo no soy detallista voy a apretar... Pago nomás. Pago, ¿cierto? Uno muchas veces aprieta enter. Y ahí es la problemática. Y en ese caso es por eso que se oficia a estas empresas de delivery
con el fin de que puedan dar respuesta y puedan ajustar su conducta, y en el caso de ellos, si mantienen la postura, ¿cierto?, y sigue habiendo una vulneración, ellos se pueden ver expuestos a multas que van hasta las 300 UTM, o sea, estamos hablando de un monto de casi 19 millones de pesos, porque efectivamente ahí hay una vulneración y hay una manipulación además con esta emocionalidad que decíamos de las caritas o el mensaje que te entregan dependiendo del monto de propina que tú estés dispuesto a entregar. Ahora, me quedo dando vueltas esto de los lugares donde no corresponde la sugerencia de la propina, porque si yo no si no tengo un local comercial donde precisamente trabajen garzones, donde no hayan bomberos en una estación de servicio, tengo cualquier otro negocio de cualquier otro rubro, Sí. ¿puedo sugerir propina? O sea, no debería, ¿no? O sea, no hay, pero en definitiva, como es una sugerencia, porque uno va, por ejemplo, a muchos locales y tú ves el tarrito Sí. que dice, su propina alegra mi día, muchas gracias. Bueno, ahí es absolutamente voluntario, porque además ni siquiera te lo están verbalizando. Es un tema ahí. Insisto, la diferencia con los delivery es que ellos la asumen como parte integrante de la compra. Ya. Entonces, ahí hay una diferencia importante porque, claro, yo puedo ir a cualquier establecimiento que no funcione con garzones, que es lo que establece la normativa, Claro. ¿cierto? O en el caso de los bomberos en las estaciones de servicio, y yo voluntariamente podría decir, ¿sabes qué? Voy a premiar esta buena atención, le voy a dejar X cantidad de dinero a una persona. Creo que es un buen ejemplo aquellos locales que no tienen garzones, pero sí son un negocio de comida, ¿no? Cuando te atienden a través del Claro, mesón. y ahí tú decides voluntariamente o no, pero no te lo piden. A Exacto, diferencia hay de un tarrito acá de hay, propina. exacto, hay un tarrito, un frasquito muchas veces con algún mensaje, pero acá es distinta la situación porque acá está incluida, Y acá venía te la por está, defecto. y además venía por Claro, defecto, es verdad. entonces hay una suerte de manipulación Y ojo de- también ahí a los jefes de todo esto, porque ya el concepto de su propina es mi sueldo ya no existe. Pues tienes que No. tenerle un sueldo aparte, No, la propina claramente, se o sea, maneja de otra manera, así que también es otro tema. Sí, claramente, o sea, no es parte integrante de la remuneración, entonces su propina mi sueldo es un mensaje que se usó por muchos años, Sí, pero que en definitiva no tiene ningún asidero legal ni ningún respaldo. Muchas gracias por De estar nada, acá. Luis, un gusto estar acá con ustedes. Y quedamos atentos a las redes sociales de CERNAC, directora, porque de verdad ahí se responden muchas Sí. preguntas con respecto a estos temas. Sí, es súper importante que la gente pueda ingresar a las redes, que pueda ingresar a nuestra página. Hay una serie de herramientas que están a su disposición y que tienen que ver principalmente con lo que estamos viviendo en este minuto con los cortes de electricidad. Sí, gracias por estar acá. Un gusto. un Oye, a gusto. propósito de aplicaciones, Camila Schuller, en nuestra región